escuchan? Adelante, Liz. Muy buenas tardes. Mi nombre es Liz Pratt. Trabajo aquí en México con Proma Safety. Estamos a la orden por acá en México en todo lo que necesiten. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la norma ISO 13849-1, que es referente a la seguridad de las máquinas, ¿no? A la parte de los sistemas de mando relativos a la seguridad. Y esta sería la parte 1, que habla sobre los principios generales para el diseño. Seguimos. Kenny, adelante. Bueno. Acá en México, perdón. Acá en México, la seguridad laboral continúa siendo un tema pendiente, ya que de acuerdo a las estadísticas entregadas por el IMSS, que es el instituto que se encarga de todo lo que es la seguridad laboral, bueno, la salud y la seguridad de los trabajadores, indican que cada 63 segundos se registra un accidente laboral en el país. En promedio, un trabajador muere cada 8 horas. O sea, esto quiere decir que en una jornada laboral muere una persona acá en México. En los registros que encontramos en México durante el 2016 se registraron 516.734 accidentes de trabajo. Y en el trayecto, porque también se sacan estadísticas de la gente que tiene accidentes en el camino al trabajo, fueron 12.622 personas que se enfermaron a causa de labores y 1.408 fallecieron desempeñando sus labores a consecuencia de ellas. Kenia, please. La mayoría de los accidentes se deben a riesgos que no fueron debidamente identificados y que podría prevenirse con el apoyo de las empresas. En la última década se han registrado alrededor de 527.000 accidentes laborales al año. En el 2017 fueron un poco más de esos 527.000 y ya en el 2017 se registraron 500.000 accidentes, de los cuales 72% se dan en el lugar de trabajo y el 24% ocurre en el trayecto y un 2% por enfermedades relacionadas con el trabajo. Kenny, adelante, por favor. Por sector, la industria de comercios y servicios es la que acumula más trabajadores afectados. Sin embargo, también incluyen el mayor número de empleados, mientras que la industria de la transformación, construcción y minería es la que tiene los accidentes más graves. Cuando estábamos investigando esto, nos dimos cuenta de que mucho de lo que está registrado en las estadísticas son accidentes que ocurren en la construcción y es donde se dan la mayor cantidad de accidentes. Pero los accidentes más graves siempre eran en la industria, o sea, es donde hay mayor posibilidad de amputaciones o de que pierda la vida una persona. En 2018 fueron registrados más de 200.000 accidentes laborales en México. De esta cifra, un total de 303 personas perdieron la vida. Si bien ha habido una considerable reducción, ya que disminuyó a la mitad, teníamos en el 2016, 2017 y en una década hacia atrás, era un promedio de 500.000, ahorita ya son 200.000, entonces aún hay mucho trabajo de prevención para evitar este tipo de percances. Hay sectores en los cuales los trabajos de seguridad deben reforzarse, ya que son donde más hechos mortales suceden. En este apartado se encuentra el sector industrial y transporte. En el último año representaron más de 31.000 accidentes. Todo esto lo podemos evitar si nos apegamos a las normas de seguridad de máquina para evitar
que las máquinas pues ocasionan estos accidentes. Hay muchos accidentes que se ocasionan debido al error humano, pero podríamos evitarlos si nos apegamos a la norma. Adelante, Gilberto. Bueno, muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando en este momento. Bienvenidos todos y todas. Muchos de estos accidentes que están ocurriendo en México y que ocurren en el resto de nuestra América y en los Estados Unidos y obviamente acá en Canadá también, nosotros estamos en todas partes de la América Latina y de la América del Norte, pueden evitarse en general si se siguen los procedimientos de seguridad industrial y de seguridad en la máquina. Obviamente los accidentes fatales, los accidentes más complicados vienen precisamente en el sector industrial y precisamente donde están las máquinas. En el día de hoy vamos a hablar de un estándar que ayuda grandemente a evitar estos accidentes. Lo que ven en la pantalla es cómo se clasifican en general. Esto es una clasificación y siempre lo ponemos para que la gente entienda de qué nosotros vamos a hablar. Si dividimos este mundo por estándar, existirán los estándares europeos, los estándares chinos, los estándares japoneses y en el lado de Norteamérica, los estándares canadienses, norteamericanos, y del resto de América Latina. También podríamos mencionar, por supuesto, las normas NOM en México, las normas NBR en Brasil. Todo esto dentro de un paraguas que podamos llamar las normas ISO o las normas IEC. Adelante, Kenia. Hoy vamos a hablar específicamente de una norma crucial para la seguridad de las máquinas. Cuando yo he estado en diferentes empresas a lo largo de 25 años de experiencia en estos temas de la seguridad de máquinas, siempre le pregunto, y últimamente, por supuesto, si la persona sabe algo de maquinaria es porque tiene que conocer a profundidad, de alguna manera, la norma 13849.1. En este caso estamos hablando de la de 2015 o de cualquiera que sea los años o la última revisión. En este caso, esta máquina viene enmarcada dentro de la comunidad europea y es una norma general, es una norma internacional que habla de la seguridad de las máquinas y que habla específicamente de la parte de los sistemas de mando relativos a la seguridad. Principios generales para el diseño. Usted va a hacer una máquina, usted necesita que esa máquina tenga un diseño basado en esta norma. En la gráfica que ven aquí van a ver los estándares. Y yo siempre pongo esto porque vamos subrayando los estándares sobre los cuales ya hemos tocado en temas anteriores. En el caso de hoy vamos a hablar de la EN, European Norm, EN, ISO 13849.1, que se refiere, aparte de los sistemas de control relacionados con la seguridad, sistemas de control eléctrico y electrónico. Esta norma es una norma tipo B1, es decir, es una norma de seguridad para aspectos específicos. En el modelo europeo existen 3 tipos de normas. Las normas tipo A, que son las generales, las normas tipo B, que son específicas a aspectos de seguridad, como en el caso de las normas 13849.1, las 13857, las normas tipo B, que se va a referir específicamente a los dispositivos, a los equipos y dispositivos particulares, y las normas tipo C, que ya se va a referir a maquinarias como tal, a máquinas, a procesos específicos como tal. Esto es para que todos tengamos un contexto de dónde está nuestro marco referencial. Hablamos de normas europeas, normas ISO, en este caso las ASE internacionales, y cuál de ellas estamos hablando. Adelante, Kenia. La norma 13849.1, como lo dije al principio, proporciona los requisitos de seguridad para que usted haga su máquina. La norma establece cómo deben hacerse todos los elementos de entrada, de lógica y de salida para que usted coloque su máquina de acuerdo a la normativa y sea segura. No solamente desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista electrónico, desde el punto de vista de las cortinas de luces o de lo que un fabricante en particular tenga a bien tener. No, lo hace para todos los segmentos y las tecnologías vinculantes a la máquina. El área eléctrica, el área hidráulica, el área neumática, el área mecánica, etc. Vamos a ver esto más adelante. Sigan. Nos hemos permitido colocar esta lámina acá para que haya una referencia entre qué es lo que ocurre en el mundo norteamericano y en el mundo
europeo. El mundo europeo está regido por 27 países que forman parte de la Comunidad Económica Europea, que son países europeos, más 3 estados adicionales. Ellos tienen estas directivas de maquinaria, que es la 2006-42. Esa es como, digamos, la legislación superior. Luego van a venir las normas ISO 12100 y por debajo de eso va a venir la norma 13849.1. Eso es en el mundo europeo. En el mundo americano, o en el mundo en particular de Norteamérica, va a haber lo que se llama las normas OSHA. Y ahí en las flechas azules estamos viendo lo que pudiéramos hablar de las equivalencias, la 199, perdón, la 1910, las normas 1910 que van a estar homologadas con la ANSI B11 y en particular cuando se refiere a criterios de rendimiento para resguardo de maquinaria o safeguarding, estaríamos hablando de la ANSI B11.19. ¿Qué significa esta homologación o qué significa esta comparación? Que cuando usted está cumpliendo con la 13849.1, a su vez también está cumpliendo con las normas norteamericanas. Cuando usted está cumpliendo con las normas norteamericanas, en el caso de México estaríamos cumpliendo o sobrepasando las normas NOM, o estaríamos pasando o cumpliendo también las normas brasileras, que estarían más acercadas o más cerca de las 13849.1. Es decir, esta resolución o esta solución hacia la 13849.1, que es la que vamos a ver hoy, estaría ayudándonos a diseñar nuestras máquinas de acuerdo a las normativas locales para los casos de Canadá, Estados Unidos, México, cumpliendo además el NAFTA, Brasil, e internacionales con respecto a las normas ISO como tal. Sí. La norma la vamos a dividir en 8 espacios. Vamos a ver las cosas que la norma nos trae. Este es un curso de un día o día y medio, pero lo vamos a tratar de sintetizar lo que más se pueda en una hora. De todas maneras, este curso está disponible para ustedes. Le escriben a M. Barceló y ahí les hace llegar esta presentación y alguna otra que ustedes quieran. Incluso estamos grabando esta presentación como tal. Vamos a ver 8 pasos. El primer paso es la evaluación de riesgo. A partir de la evaluación de riesgo, véase la norma ISO 12100 o la B11 norteamericana de la máquina, el diseñador debe decidir la contribución a la reducción de riesgo que debe aportar cada función de seguridad a lo que se llama los circuitos de seguridad. Es decir, no puede haber, no existe en la normativa colocar equipos sin que haya una evaluación de riesgo. Primero tenemos que tener una evaluación de riesgo. Y eso que estamos escribiendo acá, que hemos colocado acá, indica lo que tenemos que hacer. Usted quiere hacer un diseño de máquina, usted quiere colocar un sistema de seguridad, por favor, presénteme el análisis de riesgo. ¿Se trata de una cortina y un pulsador? Perfecto, presénteme el análisis de riesgo. Porque el análisis de riesgo es el que nos va a decir legislativamente, así es que se debe colocar y este es el valor del riesgo para el cual voy a colocar mi equipo de seguridad que cumple lo que se llama en la norma función de seguridad pertinente. Usted coloca una cortina de luz para resguardar al trabajador, tiene que haber un valor de riesgo sobre eso y aquí lo vamos a explicar cómo se hace. Un ejemplo, la función de parada iniciada por un dispositivo de protección electrosensible en una persona o la función de bloqueo de la puerta de una lavadora son ejemplos de funciones. Una parada, un equipo de protección, el bloqueo de una puerta, esas son funciones de seguridad. Las funciones de seguridad vienen para proteger a las personas, por eso se llaman funciones de seguridad. Siga, Kenny. Entonces, no lo vamos a ver con todo el detalle, pero ¿qué es lo que establece la norma? Dice, primero me haces un análisis de riesgo. Vamos a hacer un análisis de riesgo y acá estamos colocando elementos propios de lo que es la norma 12100 y cómo se debe hacer este análisis de riesgo. Básicamente, el análisis de riesgo establece pasos fundamentales. Nosotros lo pudiéramos separar en 3 pasos. Número 1, establezcame la jerarquía de la reducción de riesgo, es decir, encuentre los valores que están dentro del riesgo inherente a la máquina. Presénteme una reducción de riesgo y luego valide esa reducción de riesgo.
Es un documento, el análisis de riesgo es un documento que tiene que ser completo, donde se presenta toda la teoría vinculante al análisis de riesgo, donde se presente los hallazgos de reducción de riesgo y donde se presente la validación. Cuando nosotros hablamos de diseño intrínseco es qué es lo que nosotros queremos hacer para eliminar el riesgo, determinar cómo se alcanza la reducción de riesgo requerida. No se puede ir caminando por la fábrica y decir, acá va una cortina de luz o acá va un pulsador. No, se tiene que colocar un análisis de riesgo indicando por qué vamos a colocar esa cortina, cuál es el peligro que estamos eliminando, cuáles son las salvaguardas o las guardas que le vamos a colocar. Sí, Kenny. Y esto es parte del modelo de encontrar los riesgos. Esto lo tomamos de la normativa. Vamos a ver algunos detalles de lo que están acá que establece esta norma. Siga, por favor. Luego de eso, se hace para cada uno de esos riesgos una cosa que se llama la especificación de los requisitos de seguridad. Es decir, el análisis de riesgo nos dice, acá tienes los riesgos y vamos a detallar cada función de seguridad. ¿Cuáles son los elementos que hay en cada una de esas cosas que hemos llamado funciones de seguridad? La apertura de una puerta, la presencia de una puerta, la presencia de una cortina, la presencia de una reja, la presencia de cualquier elemento, ¿verdad? Nos va a dar los criterios tanto de diseño y posteriormente de aprobación para saber que estamos efectivamente cumpliendo con los requisitos que nos pide la norma. Se llaman especificar los requisitos de seguridad. Sigan. Esto es un ejemplo de la especificación de las funciones de seguridad. Hay una manera de hacerlo, que es esta manera, hay otras formas de hacerlo. Básicamente nos vamos a ir a cada una de las tareas que llamemos tareas de seguridad y le vamos a decir, yo quiero que cumpla con esto. Sigan. El tercer paso va a ser algo muy común, que es determinar el nivel de rendimiento requerido. Requerido. Este es el nivel que esa función de seguridad nos está pidiendo y vamos a trabajar con tres variables. Las variables van a ser la severidad, ¿verdad? ¿Qué tan severo es el riesgo inherente a esa función de seguridad, que lo vamos a llamar S1 o S2, siendo S1 leve, siendo S2 lesión grave? Luego vamos a ver otra variable que se llama la frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia se expone el trabajador, ¿verdad?, a esa tarea o a esa función de seguridad? Y eso lo vamos a llamar poco frecuente o muy frecuente. Y luego existe un término que se llama probabilidad, que en la norma lo que establece es algo así como qué probabilidad existe de que en determinadas circunstancias nosotros nos vamos a poder retirarnos del peligro. Eso nos va a dar lo que se llama un PLR. No se debe confundir el PL de los equipos con el PLR. PLR es lo que se llama nivel de rendimiento, nivel de desempeño, no importa dónde lo traduzcamos, nivel de prestaciones, también lo traducen en algunas normas, es lo mismo. Estamos hablando del PL, de Performance Level, R, requerido, que va a tener valores de A, B, C, D y E. Los equipos, los componentes y los sistemas van a tener un PL. Este PL está basado en lo que encontramos en las funciones de seguridad, es decir, en los peligros inherentes a las funciones de seguridad. Sigan. Una vez que, y acá vamos directamente a la solución, una vez que encontramos el peligro, ese peligro nos va a decir, ese PL, perdón, nos va a decir en qué categoría de diseño de circuito de seguridad tenemos que hacer para mitigar los riesgos vinculantes a los niveles de desempeño. Y existen 5 tipos de categoría. La categoría B tiene los siguientes elementos dentro del concepto de categoría. Va a tener, vete un momento al anterior, Kenia, por favor. Un subsistema de entrada que vamos a llamar I, un subsistema de lógica que vamos a llamar L, un subsistema de salida que vamos a llamar O. Las categorías B, que va a estar correspondiente a los PL más bajos, las vamos a encontrar en estos 3 elementos. Estos van a estar presentes para todo, entradas, lógicas y salidas,
Y acá está alguna de las discusiones, o sea, de los elementos. Vamos a tener medios de conexión, de interconexión, que obviamente van a ser cables, los dispositivos de entrada, la lógica y los dispositivos de salida. Es algo muy sencillo. Tengo una entrada, una lógica y una salida para la categoría B. Vamos ahora a aumentar la categoría. ¿Por qué? Porque ahora viene un riesgo mayor. En el riesgo mayor que la categoría B, va a ser la categoría 1. En la categoría 1 vamos a tener medio de desconexión, dispositivos de entrada, dispositivos de lógica y dispositivos de salida. Acá, a diferencia que en la categoría B, lo que nos está pidiendo la categoría 1 es que todos estos equipos sean de seguridad. Ese contactor que ven allí, ese contactor que está alimentando al motor, tiene que ser un contactor de seguridad, y la categoría 1 establece que el switch tiene que ser un switch de seguridad. Es la categoría más baja dentro de los elementos de seguridad, pero nos está pidiendo que los elementos presentes sean de seguridad. En este caso, para lograr categoría 1, podríamos colocar directamente un switch a un contactor, implicando de que las lesiones son leves, la frecuencia es poca y la probabilidad es poca de que ocurra el daño. Eso se llama categoría 1. Siga, Kenia, por favor. Y esto es un ejemplo de una categoría 1, un switch directamente conectado a un contactor de seguridad. En muchas de las charlas nos preguntan por qué tiene que ser un contactor de seguridad, y la respuesta es: debe ser un contactor de seguridad porque estamos hablando de un elemento de protección de manos, de dedos, de uñas, o protección de la vida humana, o protección de un ser humano. No podemos usarlo con un contactor normal, tiene que ser de seguridad. Y acá está el circuito lógico. Es decir, la norma del circuito de control, la norma 13849.1 establece el diseño particular de cada uno de los circuitos. Vamos a verlos todos o casi todos. Esta es la categoría 1. Sigan. Cuando vamos a la siguiente categoría, a la categoría 2, ya le vamos a empezar elementos adicionales, porque obviamente al subir de categoría subimos de valor de riesgo en nuestros elementos. Entonces vamos a tener un subsistema de entrada y un subsistema de lógica L, un subsistema de salida O, ¿verdad? Vamos a tener medios de conexión IM, pero vamos a tener un monitoreo. ¿Qué significa monitoreo? Vamos a estar vigilando esa lógica. Ese relé o PLC o sistema de lógica va a estar siempre monitoreado y lo vamos a estar pendiente de él. Es decir, no va a haber solamente un equipo que va a transmitir la información entre la entrada y la salida, sino que a él lo vamos a interrogar y le vamos a estar preguntando constantemente: ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? De tal manera de que nosotros nos aseguremos de que la lógica esté siendo monitoreada, pero a su vez también vamos a monitorear las entradas y a su vez vamos a monitorear las salidas. Ejemplo práctico: tenemos un pulsador de parada de emergencia que, al nosotros darle a la parada de emergencia, va a ir a una lógica que va a ser un relé de seguridad, por ejemplo, que luego va a salir a un contactor que nos va a abrir el motor. Determinísticamente, nosotros sencillamente al conectarlos los tres estaríamos perfectos. ¿Qué nos dice la categoría 2? Que tenemos que colocar un dispositivo de lógica que esté monitoreando todo el tiempo a esa parada de emergencia o a ese switch. Imaginemos que es un switch que está en la puerta. Esa M que está allí, que va punteada entre TE e I de entrada, de input, nos indica que tenemos que estarlo monitoreando, verificar que ese cable esté en perfectas condiciones, que ese cable no se va a romper, o que si se va a romper, efectivamente sepamos que está roto, o que si hay un cortocircuito, efectivamente sepamos que existe un cortocircuito, ¿verdad? De eso se trata esta M de monitoreo. Sigan. Esto es, por ejemplo, una categoría 2. Unas guardas logic en la puerta, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un equipo que va a estar haciendo checkout, va a estar haciendo check todo el tiempo del cable que va hacia la guarda y del cable que va hacia el contactor. Vamos a estar pendientes, vamos a verificar que nadie nos vaya a bypassear ese contactor o que nadie nos vaya a bypassear la guarda como tal. De eso se trata la categoría 2. ¿Ok? Sigan.
La categoría 3 establece un concepto adicional que puede cumplirse con un propio procesador en el cual nos dice, no, no me quedo satisfecho con una sola entrada, necesito dos entradas. Me vas a colocar dos entradas, la entrada 1 y la entrada 2. Es decir, vamos a traer, probablemente, dependiendo del fabricante, dependiendo de algunas condiciones, vamos a venir de dos, no es válido solamente tener una entrada. Necesitamos dos entradas y esas dos entradas las vamos a procesar, ¿ok? Procesar. Las dos entradas las vamos a procesar. Esa va a ser la entrada 1 y la entrada 2. En seguridad de esta norma también establece que vamos a aumentar la capacidad de, digamos, de su categoría, su PL, si estas entradas cumplen con otro proceso que se llama proceso de diversidad. Proceso de diversidad. Diversidad en las entradas. Es decir, podemos estar de repente conectados a través de la bisagra de una puerta y podemos estar conectados a través del switch de la puerta. ¿Ok? Y luego ustedes ven ahí L1 y L2. Eso se trata de dos procesadores al mismo tiempo y entre ellos existe una C que se llama ciclo de trabajo. También vamos a considerar ese ciclo de trabajo una cosa que se llama verificación de que L1 y L2 están funcionando. Obviamente, vamos a tener también monitoreos hacia nuestra salida. Vamos a estar constantemente monitoreando a nuestras salidas. ¿Ok? Este diseño es un diseño que establece la norma. Algunos procesadores lo van a cumplir colocando L2 y L1 dentro del mismo procesador. Cuando vamos a normas específicas para procesadores, los procesadores tienen que estar fabricados por diferentes digamos, fabricantes de chip de procesadores. Uno puede estar en Kuala Lumpur y el otro puede estar en Shanghái y tienen que ser fabricados por diferentes casas manufactureras. Esto le da a ellos la diversidad, pero deben ser dos procesadores. Sigan, esto es la categoría 3. Este es el ejemplo de la categoría 3. Acá, como ven, se ha duplicado el número de entradas hacia el relé de monitoreo o hacia el Safety Monitor Device. Realmente no se le llama relay, se le puede llamar device. Y vamos a tener un contactor de seguridad 1 y un contactor de seguridad 2. En muchas de las pláticas nos preguntan, pero yo podría agarrar uno de los contactores y utilizarlo de comando de control y el otro de seguridad. Y la respuesta es no. No, por diversas razones que nosotros tenemos que ver a esos dos contactores como dos elementos separados del mundo de control. Ese motor puede estar alimentado por otro tercer contactor, digamos, en línea, que vamos a llamar el contactor de control, o puede estar comandado por cualquier elemento. No es nuestra pregunta decir cómo lo estás comandando desde el punto de vista de control. Este es el circuito que obedece a las razones de, en este caso, de seguridad. Por eso decimos siempre, vamos a separar el mundo de los equipos de seguridad de los equipos de control. En este caso estamos hablando de los equipos de seguridad y los hemos colocado en rojo, aunque no existe código de colores para ninguno de los tres elementos, llamemos contactores, switches de seguridad o relés o de dispositivos. Pueden ser de cualquier color. Acá es simplemente para diferenciarlos en esta categoría. Siga, Kenia. Este, por ejemplo, puede ser un ejemplo de categoría 3. Ahí vamos a ver vamos a ver dos equipos que están colocados, ¿verdad? En una puerta. Esa puerta sale hacia un relé de seguridad o un contactor de seguridad y luego de ahí salen hacia dos contactores, en este caso dos contactores de seguridad. ¿Ok? Relé de seguridad o elemento de seguridad. Y aquí, por favor, esto es meramente ilustrativo, ¿no? De cómo debe ser la circuitería como tal. Siga. Perdón. En el caso de la categoría 4, el principio es exactamente igual a la categoría 3, solo que la C, aquí vamos a ver lo que es la visibilidad o el monitoreo entre la sincronización, digamos la interacción entre los procesadores L1 y L2, no se hace en forma cíclica, sino que se hace en forma permanente. Y el otro concepto, que es el monitoreo, también se hace en forma
permanente. Es decir, no hay ciclo para ellos, sino que se hace todo en forma permanente. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir entonces adelante, Kenia. Estamos en la etapa 4. Y acá está el concepto de lo que serían los circuitos para categoría 4. Vamos a tener dos contactores de salida, dos contactores de seguridad de salida. Vamos a tener un dispositivo que vamos a llamar Safety Monitoring Relay o Safety Monitor Device, ¿verdad? Puede ser un PLC, puede ser un relé. Esos son ya consideraciones de cómo lo vamos a programar. Y vamos a tener, por ejemplo, una guarda que vamos a llamar una cortina de luz, y esa cortina de luz nos va a estar dando permanentemente una condición de diagnóstico y que esa va hacia nuestro relé. En caso de que alguno de los elementos fallara, nosotros vamos a tener que parar el PLC, parar el sistema y decirle, párese porque no tenemos condiciones para garantizar la seguridad en la categoría 4, que es la categoría mayor, es PLD y PLE, dependiendo de dónde nos encontremos. Sí. Bueno, ya está el punto 4 de lo que hemos visto que establece toda la norma. Entonces, luego que nosotros llegamos al armaje, digamos y pudiera hacerse indistintamente, ¿qué va primero, qué va después? Es una forma de poder decirlo. El nivel de rendimiento. El nivel de rendimiento de nuestro sistema, el nivel de desempeño de nuestro sistema, el nivel de performance de nuestro sistema, es la capacidad que tiene de poder cumplir con esa función de seguridad. La capacidad de lo que se llama la capacidad de poder entregar nuestro hardware o nuestra combinación de hardware, ¿verdad? Lo siguiente. Vamos a verlo muy sencillo. Cuando hablamos de A, nosotros queremos que exista la posibilidad, la probabilidad de una falla que vamos a llamar falla peligrosa. Falla peligrosa. Falla peligrosa es cuando el elemento falla totalmente. O sea, cuando no tenemos incluso posibilidades de saber qué es lo que va a hacer. Nosotros en seguridad llamamos falla a diversos elementos. En este caso vamos a llamarlo, y le vamos a poner un apellido, vamos a decir falla peligrosa. Cuando se trata de PLA, decimos que va a haber una falla peligrosa probablemente entre 1 y 10.000 veces. Entre 1 y 10.000 ocasiones o 10.000 operaciones se da la posibilidad de que existe esa falla. Y así como ven en la gráfica va aumentando B, C, D y E, donde E es la máxima, le dice, ¿es probable que exista una falla? Sí. ¿Qué probabilidad existe? Bueno, esa falla es 1 entre 100 millones. Por supuesto, la probabilidad es muy pequeña, porque a la medida que aumenta la peligrosidad, el nivel de riesgo, nuestro nivel de desempeño tiene que ser mayor, y todos nuestros sistemas, en este caso, deben tener una probabilidad de falla menor. Y de eso se trata esto, para poder entender lo que se llama la probabilidad de que ocurra una falla, y acá la H implica en una hora. En una hora esa es la probabilidad de que ocurra una falla. Sí. Para eso hay que determinar lo que se llama el PL, la determinación de lo que se llaman las funciones de seguridad, y hay dos condiciones para hacer lo que se llama la determinación de esa probabilidad de falla. En el caso electrónico, nosotros le pedimos al fabricante, hoy estamos en casa de un fabricante, están aquí a mi lado, y yo le pudiera decir, Steven, dígame por favor cuál es la probabilidad de falla, cuál es el PFHD de una de las cortinas de luces que tenemos acá. Eso es un valor que tiene que entregar el fabricante. En el caso de los elementos electromecánicos, no tenemos esa suerte y tenemos que hacer cálculos, ¿ok? Y esos cálculos vienen dados por 4 variables fundamentales, que las vamos a ver nos permite el tiempo, la vamos a ver más adelante, pero son parte fundamental de nuestra norma. Entonces, haciendo un resumen hasta ahora, vamos a tener, suba un momento por favor, vamos a tener lo que se llama el análisis de riesgo, vamos a tener la determinación de las funciones de seguridad, vamos a tener las categorías de riesgo, vamos a tener la determinación del PL y la evaluación del sistema de rendimiento. Es decir, no basta colocar equipos, no. Usted va y coloca equipos y no hace estos cálculos y puede que no esté cumpliendo con la categoría como tal, que es lo que mi experiencia me ha dado a lo largo de muchos años,
¿verdad? De entender que la gente compra equipos y cuando vamos a hacer los cálculos y cuando vamos a hacer la determinación del PL, resulta que no funciona, que no es correcto y que no está dentro de la norma como tal. Y en discusiones que hemos tenido esta semana, hemos también entablado algunas discusiones con algunos expertos. Nos damos cuenta, también por nuestra experiencia, de que el modelo determinístico, el modelo, por así decirlo, el modelo de decirle al cliente, vea, mi componente aislado tiene tal valor en años, ya el cliente se queda quieto y dice, no, pues mi sistema va a durar 20 años, va a durar 30 años, cuando no se tienen en cuenta estas variables que estamos viendo en la gráfica, especialmente para los equipos electromecánicos, aunque eso se cumple para todos. Muchas gracias. Muy bien. Acá hay unos ejemplos de lo que es evaluar ese rendimiento. El fabricante tiene que darnos ciertos valores. Nosotros vamos a hacer algunos cálculos de lo que se llama las fallas fatales probables en una hora. Eso es lo que nosotros queremos que dé para diferentes sistemas. Vamos a hablar, por ejemplo, de una parada de emergencia. Nosotros queremos que un interruptor de enclavamiento tenga un valor de PLE, un contactor tenga un valor de PLC, digamos que una parada de emergencia tenga un valor de PLE. Eso lo va a dar el cálculo que nosotros estamos estableciendo. Y acá hay algunas fuentes, algunas datas, ¿no? Vamos a hablar de algunas de estas variables como tal. Sigue. Sigue, Kenny. ¿Ok? En definitiva, cuando nosotros hablamos de lo que se llama las fallas, el tiempo medio hacia un fallo peligroso, y por favor, quiero que tomen este concepto de fallo peligroso muy en cuenta en sus sistemas de diseño. Los sistemas, una cortina de luz puede fallar, una cortina de luz va a fallar, un contactor va a fallar, un switch va a fallar. El problema no es que falle, el problema es que vaya a una falla segura. Y cuando nosotros lo hacemos de falla segura, todo está bien, porque sabemos que va a ir a falla segura. El problema es cuando existe lo que se llama un fallo peligroso. Fallo peligroso en este caso para los sistemas donde nosotros necesitamos fallas pequeñas, perdón, niveles de riesgo bajos, podría estar entre 3 años y 10 años. Para riesgos más altos, entre 10 años y 30 años, y para riesgos mucho más altos, es decir, los peores van a ser entre 30 y 100 años. Pero esta semana, incluso conversando con el fabricante, nos decían que a veces el cliente no toma en cuenta que estas variables que están acá están calculadas, ¿verdad? Basada en una hora de operación, una operación por hora de una cortina de luz. ¿Podrían nuestras cortinas de luz trabajar más de una hora? Sí, claro, podrían trabajar más de una hora al día. Operar una cortina de luz más de una hora al día. Por supuesto que sí, hay cortinas que trabajan casi en 4 o 5 operaciones por minuto. Entonces, al año nosotros le estamos quitando la vida útil, ¿verdad?, a nuestras cortinas de luces, y eso afecta lo que se llama nuestro tiempo promedio hacia un fallo peligroso. O sea que no va a durar 10 años, no va a durar 30 años, sino que lo que va a durar son 2 años o 7 años de operación. Esas son variables que a veces no son tomadas en cuenta en los diseños. ¿Y hay algo que podemos hacer? Sí, claro, podemos saber, digamos, cómo está operando nuestra máquina. Cuando hablamos de los análisis de riesgo, nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que está pasando con nuestra falla. Esto es parte del análisis, cuándo está pasando por nuestra falla, basado en el periodo de vida útil. Es decir, cuando usted está diseñando sistemas de seguridad, no basta solamente colocar equipos, sino saber cuándo esos equipos van a ir a lo que se llama una falla peligrosa, que usted no va a poder controlar lo que va a hacer el equipo finalmente. Para saber esa falla peligrosa, tiene que calcular lo que se llama las operaciones por hora. Sigan. Siga, Kenia, por favor. Bueno, acá también existen otros conceptos que se llama capacidad de cobertura de diagnóstico o capacidad de diagnóstico. Está más explicado en la 61508, pero estamos hablando de, para ponerlo en términos más sencillos, de qué capacidad tiene un elemento de poder ser monitoreado, de poder saber en qué momento va a venir esa falla peligrosa y poder hacerle monitoreo y pruebas de diagnósticos automáticos.
Los sistemas electrónicos, llamémoslo cortinas de luces, escáneres, tapetes, relés, ellos presentan sus propias capacidades de diagnóstico y eso aumenta en lo que se llama el DC, la capacidad de diagnóstico, pero los sistemas electromecánicos no lo tienen. Un contactor no sabemos en qué momento nos va a fallar. La única forma es hacer cálculos a través del tema de la vida útil. Sigue. Sigue, Kenia, por favor. Bueno, también existe lo que se llama el tema de lo que son fallas comunes, ¿no? Y las discusiones esta semana han sido muy interesantes de lo que es la incorporación de fallas comunes en nuestros sistemas. Falla común se va a referir a las fallas, la falla común va a ser fallas no del sistema en el término del componente como tal, la combinación de los componentes, sino de la presencia de lo que es el medio ambiente. Siga. Vamos a ver un poquito más de las fallas comunes. Sigue. Perdón, voy a hablar de las fallas comunes antes de pasar a esta lámina. Las fallas comunes se van a referir a fallas tipo temperatura, vibración, operaciones, cosas que van a estar en el medio ambiente y que pueden afectar nuestro desempeño en el sistema. Por ejemplo, no es lo mismo tener un sistema donde haya vibración a un sistema donde no haya vibración, donde hay humedad, donde no hay humedad, donde las condiciones del voltaje estén dadas de forma organizada a donde el sistema sea desorganizado, sistema de voltaje en este caso. Sigue. Si existiera, siga, Kenia. Para hacer estos cálculos, una verificación de que el PL que encontramos es mayor al PL requerido de las funciones de seguridad, hay varias maneras de hacerlo. Usted lo puede hacer y nosotros le podemos ayudar a entender cómo se calculan esos valores. Vamos a mostrar alguna forma, fórmulas, ya hemos mostrado algunas. O usted puede utilizar un software que se llama Sistema. Eso es. Nosotros no endosamos ese software, es un software que existe, está en la internet y es gratis. Usted va al software Sistema, va a colocar las entradas de lo que es su sistema de lógica, el subsistema de entrada, el sistema de salida, y le va a decir, de acuerdo a los circuitos y de acuerdo a los elementos que me están entregando, este es el nivel de rendimiento o el nivel de desempeño del sistema que se está entregando y, bueno, de repente es mayor al sistema que se está requiriendo o de repente no. ¿Ok? Eso es una forma de hacerlo, es algo muy popular, van al sistema y lo tienen. El penúltimo punto va a ser algo que se llama la validación. La validación forma parte de la misma norma en la sección 2, ¿verdad? ¿Y qué significa validación? Validación significa trabajar, en este caso, con un protocolo. No existe un protocolo único porque cada uno de esos protocolos va a estar en función de la máquina a la cual nosotros vayamos a hablar. Es decir, nosotros tenemos la máquina llenadora, una máquina conveyor, y esos van a tener su propio sistema de validación, ¿verdad? Eso incluye, y es muy importante que lo incluya, cuáles son las pruebas funcionales que le vamos a hacer. Decir que existe una parada de emergencia, como yo he visto en los sistemas de verificación, en los sistemas de evaluación, en los sistemas de auditoría que he conocido en mi experiencia, dice, tiene un paro de emergencia. Bueno, pero que tenga un paro de emergencia no hace que el sistema sea seguro. Vamos a ver si ese paro de emergencia falla en el momento que tiene que fallar. Vamos a simularle una falla al paro de emergencia. ¿Cuáles pueden ser estas fallas? Y ahí es donde viene el problema fundamental. Tenemos que simular las fallas, yo diría, pertinentes y apropiadas. Hablemos de un paro de emergencia. Yo al paro de emergencia no solamente le presionaría el paro de emergencia porque eso es una falla, para eso está diseñado. Yo le sacaría, por ejemplo, desconectaría uno de los terminales. A ver, ¿qué va a hacer nuestro sistema de seguridad? O haría a propósito un cortocircuito, porque un cortocircuito va a venir, ¿verdad? O también le inyectaría todas las pruebas funcionales de lo que debería pasar o de lo que pudiera pasar, porque eso implicaría que nuestro sistema esté mucho mejor. Por último, es verificar las funciones de seguridad que hemos analizado. Nosotros, desde el principio, en el análisis de riesgo, hemos encontrado fallas a nuestro sistema y hemos encontrado funciones de seguridad.
Entonces nosotros lo que queremos es saber que nuestro sistema cumple, se llama verificar. En el mundo americano se utiliza un término muy interesante para la OSHA que se llama validar versus otros términos que nosotros usamos en América Latina que se llama certificar. En Europa se utiliza el término verificar, verificar que nuestro sistema de seguridad es funcional y lo podemos trabajar. Como les digo, todos estos pasos deben cubrirse y esto es un resumen de la norma. No pretendemos en esta charla explicarle toda la norma porque obviamente no lo vamos a poder hacer. Esto es un curso que pueda darse, Jeff, tú puedes darse un día aproximadamente, la 13849.1, para verla bien. Un día, ¿verdad? Estoy acá con algunos otros consultores importantes del estado de la ciudad de Veracruz, del estado y de México, y sí, estamos haciendo esta interpretación de cuánto puede durar este curso de 13849. Siga, Kenia, por favor. Kenia, sigue. Bueno, acá está un recordatorio de la norma 13857, ya la vimos la vez anterior, la vimos con detalle. Trajimos acá un recordatorio simplemente para que vieran ¿cómo se llama? Para que vieran parte de lo que son las normas. Cada norma tiene una función y ahorita vamos a dejar a nuestro público, tenemos público de diferentes partes del mundo, en estos 15 minutos que nos queda. El señor Evedix nos va a decir qué preguntas tenemos, quién tiene preguntas, porque vamos a responder las que podamos en este momento. Es una conferencia de 1 hora. Esperamos haber aclarado algunas preguntas, esperamos aclarar las dudas y profundizar pues, en alguna de las cosas que nos pregunten. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Evedix, por favor, las preguntas, colóquenlas en el chat y Evedix nos las va a leer para nosotros poder responder. Saludos a todos, me presento, ingeniero Evedix Fernández desde Barranquilla, Colombia, del equipo Promasafety. Bueno, vamos con las primeras preguntas. ¿Alguna pregunta acá en la audiencia de acá? Steven. Pamela Paloma. Jeff, ¿una pregunta? Parece que está todo claro, Gilbert, como que la conferencia la hiciste por aquí. David, ¿cuál es la forma adecuada de analizar el riesgo paso por paso? Excelente pregunta, David. Excelente pregunta. Voy a responderla en dos tiempos. Y Jeff me va a ayudar, que está acá un consultor. Paloma también, otra consultora que tenemos acá en la audiencia, en la sala donde estamos. Yo diría usar la norma. Yo diría seguir el protocolo de la 12100. Seguir el protocolo tal cual como nos dice la 2100. El primer paso es identificar los límites de la máquina. Seguido de eso, identificar las tareas, ¿verdad? Ver cuáles son las tareas que estás haciendo dentro de ese concepto de límite y luego ver cómo la persona está interactuando con la máquina y ahí encontraría las funciones de seguridad. De todas maneras, esto que te estoy diciendo, David, está en la norma 12100, en la norma B11 19. ¿Cómo se hacen los análisis de riesgo? ¿Cómo no deberían hacerse los análisis de riesgo? Por teléfono o pensando en el manual. ¿Cómo deben hacerse? Pensando en lo que el operador tiene a bien hacer. El operador de una máquina tiene muchas comillas, mañas, trucos, dificultades. Tenemos gente de Brasil que también nos acompaña. Bem-vindos de Brasil. Tenemos que utilizar, en el caso brasilero, las normas NBR12, que son muy parecidas a las normas ISO como tal, ISO 12100. No va a haber mucha diferencia, solo que en Brasil hay una forma distinta de presentarlo. Pero responder la pregunta con eso. Siguiente pregunta. Gilbert, ¿cuál es tu recomendación entre usar un relé de seguridad o un PLC de seguridad? Esa es una excelente pregunta, Evedix. Esa es una excelente pregunta. Mira, acá tengo un experto en relés y en PLCs a mi lado. No, el precio no. Aquí no hablemos de precio, por favor.
Mira, yo diría, y esto es algo que es una recomendación personal, yo diría que para usuarios de gran escala, vamos a hablar de un usuario tipo, permítame usar un nombre, una cervecería, ¿ya? O de una fabricante de vidrios. Yo le diría, yo le recomendaría que en todas las soluciones de su máquina utilizara un PLC de seguridad. ¿Por qué? La propia norma, puedo enviarle después dónde está la norma, establece que después de 3 entradas y salidas, Kenia, vete un momentico, Kenia, ve hacia atrás, por favor. Después de 3 entradas y salidas, la categoría baja. Esa categoría va a bajar. Ya te voy a decir en dónde va a bajar. Sigue hacia abajo. Sigue, por favor. Sube. Exacto, sube un poquito. Sube, sigue subiendo. Vete al 5, al punto 5. El nivel de desempeño es una función también en cómo lo cableamos. Sigue, Kenia, por favor. ¿Ok? El diseño tiene que ver con cómo lo cableamos. Si nosotros cableamos en paralelo y cableamos en serie, sigue, por favor. Si lo cableamos en serie y cableamos en paralelo, nosotros estamos modificando el MTTFD. Estamos modificando el cálculo de las fórmulas. Aquí, páralo ahí. Esto que está acá, en la denominación de MTTFD, va a estar en función de las normas. O sea que yo, si uso un relé, estoy obligando al fabricante o al usuario a colocar más dispositivos dentro de mi circuito y por lo tanto voy a bajar de alto a medio. Eso es una tabla, David, lo voy a incluir en las informaciones que vamos a enviar, que están vinculantes a esta tablita en particular. Si ya yo le estoy quitando años por las operaciones, también le estoy quitando años al colocarlo en serie. ¿Y por qué lo voy a colocar en serie, David? Porque lo voy a estar obligando a colocar más dispositivos. Hoy le coloqué un switch de puerta. Mañana viene una luz piloto. Cada vez que le vaya colocando cosas en serie, estoy disminuyendo su vida útil. Siguiente pregunta, David. Ok, Gilbert, antes de... quería ayudar a acotar sobre eso, ¿no? Para tratar de ser simplificada la respuesta. Absolutamente. Pero creo que la diferencia entre el relé de seguridad y el PLC y cuándo utilizarlo simplemente es la exigencia de seguridad que tengamos en la máquina. Realmente van a ser la misma función, pero el PLC tiene mayor capacidad de entradas y salidas. Eso es correcto. Esa puede ser una respuesta simplificada. Siguiente pregunta. Muy bien, Evelyn. Muy bien. Voy. Ok, Gilbert, por acá. ¿La categoría es por función de seguridad o por sistema? Excelente pregunta. La categoría la va a dar el sistema. La categoría me la da, o sea, la categoría, uno cumple con una categoría para todo el sistema. Todo el sistema debe cumplir con esa categoría. En general, hay una cosa que está asociada a las categorías, que son los niveles de desempeño, que lo hemos visto todos. Esos niveles de desempeño se cumplen en 2 fases, se cumplen en 3. Se cumplen a nivel de componente, a nivel de subsistema de entrada, subsistema de lógica y subsistema de salida, y a nivel del sistema como tal. ¿De acuerdo? Pero las categorías es a nivel del sistema completo. Sí. Ok, seguimos. La próxima pregunta es la misma, exactamente la misma. Seguimos. Gilbert, ¿tendremos algún formato o checklist para llevar a cabo un análisis de riesgo? Sí existen algunos. Esos análisis de riesgo pueden ser hacer un seguimiento de algunos puntos en particulares. Sin embargo, el analista de riesgo es el que le coloca permítanme un coloquialismo, es el que le coloca su sabor, su sazón al análisis de riesgo. Yo puedo tener un análisis de riesgo y tú, Evedix, y mi persona lo vamos a ver
y otra persona lo va a ver, ¿cómo se llama? Lo va a ver de otra forma. Ahí es donde viene la experiencia. Siga, Evedix, por favor. Ok, dice por acá. Entonces, si yo tengo una función de seguridad CAC 2 para una función y una CAC 3 para otra función, la CAC 3 se reduciría a CAC 2. Si tú haces un cálculo, ¿verdad? Esto hay que verlo con más detalle. Vamos a suponer que la pregunta se refiere a que uno de mis subsistemas sea CAC 2, que no es el caso, pero digamos que categoría 2 es algo de categorías 0, 1, 2, 3 y 4. B1, 2, 3 y 4 son determinísticos. Nosotros lo vamos a colocar en una forma especial. Lo que ocurre es que si necesito, ok, vamos a llevarlo a nivel de componente. El nivel de componente, vamos a suponer si tienes un componente de categoría 2 y tu sistema es categoría 3, nunca lo vas a lograr. Ok, tú tienes que utilizar elementos de la mayor categoría disponible. Buenas tardes, un PC, un PD, no, eso no es seguridad. Ok, vamos a ver. Y lo que dice, me permito aclarar, un PLC no es medida de seguridad. Oh, no. Lo que, sí, Sergio, muy buena la observación, excelente la observación. Cuando nosotros hablamos en esta charla de PLC o de relé, siempre nos estamos hablando a un relé de seguridad o a un PLC de seguridad. Obviamente sí, obviamente hablamos de un PLC de seguridad o a un relé de seguridad por colocarles un término en lo que es la cantidad de entradas mínimas que tiene un relé de seguridad versus las cantidades que tiene un PLC de seguridad. No, obviamente, sí. Buena la aclaratoria. Muy bien, Sergio, gracias. Sí, correcto. En lo que me referí, en lo que PLC al cual nos referimos. Aporté me refería a PLC de seguridad y relé de seguridad. Es correcto. Pero buena la aclaratoria de Sergio porque hemos usado la palabra PLC indistintamente y nos estamos refiriendo a un PLC o un subsistema de seguridad. Bueno, ya estamos a 3 minutos de cerrar esta charla. Evedix, palabras finales. Voy yo, tú cierras. O Ricardo, si está en línea, alguien del equipo de Promasafety, Jacqueline, si quieres decir algo. Les agradecemos a todos la participación. Muchísimas gracias. Les vamos a hacer llegar esta presentación y esta explicación también del tema de, ¿cómo llamamos? De lo que es la reducción. Acá van a ver los contactos nuestros. En México está Liz, en Colombia está María y un equipo grande que tenemos en México. En Chile está Carelis González y en Estados Unidos está Jacqueline, que está aquí a mi lado. Jacqueline. A ver, sí, yo quiero hablar un poco. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles desde acá, Ontario, Canadá. Hemos venido acá a las instalaciones de Wheatland Electric, que es uno de nuestros grandes proveedores. Estamos desarrollando sistemas, por ejemplo, tableros de control que sean únicos para nuestras aplicaciones, teniendo la mejor tecnología, asesoramiento e incluso entrenamiento que nos ofrecen para dar a nuestros clientes. Hemos estado trabajando toda esta semana aquí, vamos muy contentos con muchas soluciones que les podemos ofrecer tanto en Estados Unidos, México, Colombia, Chile, y demás países en Sudamérica. Ecuador. Ay, Ecuador, mi querido país, cierto. Saludos por allá. Hay gente de Ecuador conectada, de Perú también hay gente conectada, bueno, claro. Sí, hemos tenido gente de Perú, de México, de Nuevo León también, Nuevo León. Ese gran país. Sí, ha sido una convención latinoamericana esta semana. Hemos hecho muchos contactos con los cuales desarrollaremos proyectos también y muy contentos por todo lo que se ha recogido esta semana para poder llevar al equipo Promasafety y a nuestros clientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuestra máquina del tiempo viene descalibrada, no contestan los correos. Ahí hay una queja que va, eso es México, para que Lila, muchísimas gracias por mencionarlos en esta charla sobre eso. Cuando hablamos de escáner de seguridad, ¿cuál norma de distancia se requiere para determinar la distancia? 13855, 13855. La norma es la 13855. Bueno, vamos a responder en los correos. Muchísimas gracias por recordarlo. Muchísimas gracias a todos. Les mandamos
es posible que nos compartan la presentación. Jonathan, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Si no hay alguna otra pregunta, cerramos acá. Gracias. Hasta luego. Ya que hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego a todos. Tenemos otra charla inmediatamente. Okay. Tienes tú hoy, déjame. Muchas gracias. Tengo una duda de Claro que sí. lo que comentaste. Claro que sí, mi estimado. Déjame salir de la presentación para no decir ninguna Vale.